Buenas tardes, mi nombre es Melissa Nicole Poncelor y les voy a hablar sobre afinación con cilindros cruzados de Jackson. Es importante saber que los cilindros cruzados de Jackson son lentes que tienen en uno de sus meridianos principales una potencia negativa de 0.25, 0.50 y una dioptrías e idéntico potencia pero positiva en el otro meridiano. Los materiales necesarios para esta técnica son el foróptero, caja de prueba, montura de prueba y proyector de octotipos. La afinación con cilindros cruzados de Jackson tiene como propósito determinar la presencia de pequeños astigmatismos y verificar tanto el eje como la potencia del cilindro que lo corrige. En cuanto a su procedimiento, como primer paso es haber realizado previamente el procedimiento de retinoscopía y subjetivo. Como segundo paso, ocluir el ojo izquierdo del paciente y colocar en el ojo derecho el cilindro cruzado de Jackson, haciendo fijar al paciente una línea superior a su mejor agudeza visual en el octotipo. Para determinar el eje del cilindro cruzado, se coloca el mango del cilindro cruzado de Jackson paralelo al eje del cilindro hallado en el subjetivo, como tercer paso. Colocar el cilindro cruzado de Jackson a 0 grados y 90 grados y girar a posición 2, como podemos ver en la imagen. Preguntar al paciente en qué posición se ve mejor, si en el 1 o en el 2. Por ejemplo, si el paciente indica ver en posición 1, tener en cuenta ese dato. Girar el cilindro cruzado a 45 grados. Preguntar al paciente en qué ve mejor, si en el tercer o en el cuarto posición. Y si el paciente indica que ve mejor en tercera posición, entonces esto va a estar representado en el cuadrante del eje donde está situado el eje del cilindro con el negativo. Para corregir el astigmatismo se situará entre el segundo y el cuarto. Verificación del eje. Como primer punto tenemos colocar el cilindro cruzado a 45 grados del eje propuesto, con el mango del cilindro paralelo al cilindro de la gafa de prueba o foróptero. Como segundo paso, girar el cilindro cruzado a 180 grados y preguntar al paciente en qué posición ve mejor. Como tercer punto, en la posición de mejor visión, girar el eje del cilindro corrector hacia el eje del cilindro cruzado, con el mismo signo. Por ejemplo, si el cilindro es negativo, se moverá su eje en dirección hacia la marca roja y viceversa. Como cuarto punto, cuanto más potente sea el cilindro, menos será necesario de girar el eje, mover a 5 grados si se trata del cilindro superior a una dioptría y de 10 grados en cilindros menores. Como quinto punto, repetir los pasos 2 y 3 hasta que el paciente manifieste la misma visión en las dos posiciones. En la verificación de la potencia, como primer punto, una vez verificada la posición del eje, girar el cilindro cruzado de manera que coincida una de los meridianos principales con el eje del cilindro corrector. Como segundo punto, girar 180 grados y preguntar en qué posición ve mejor. Como tercer punto, si ve mejor en la posición del cilindro cruzado negativo, o sea, en el punto rojo, es necesario añadir más potencia negativa o disminuir positivos. Si por el contrario el paciente prefiere la posición del cilindro positivo, es necesario disminuir negativos o añadir positivos. Como cuarto punto, el fin de la prueba es que el paciente verá
igual de nítido o borroso en ambas posiciones. Como quinto punto, repetir en el otro ojo, en primer lugar, la verificación del eje y después de la potencia. Muchas gracias.